David decía, conocí al Señor hace 40 años, aunque él nació en un hogar cristiano como yo, pero conocer al Señor es otra cosa. Pero durante todo este tiempo lo que más me impacta y lo que más nos ha impactado es ver la fidelidad de Dios. Y a medida que van pasando los años y a medida que vamos envejeciendo, cuando logramos ese equilibrio que solo te lo da el tiempo, ese equilibrio llamado madurez, que a medida que va transitando la vida te va llegando con más claridad y empezás a mirar para atrás y empezás a mirar tu camino y empezás a mirar tu vida y empezás a mirar todo lo que te pasó. Cuando empezás a recuperar el pensamiento de las grandes decisiones de tu vida, cuando mirás para atrás y te das cuenta lo que fue y lo que es todo tu transitar, te das cuenta que la fidelidad de Dios lo ha sido todo. Si yo tendría que buscar una definición de la palabra fidelidad, dicen los que saben que la palabra fidelidad significa en primer lugar lealtad, observación de la fe que alguien debe a otra persona. Y yo cuando pienso en la fidelidad de Dios, pienso en lo de Él hacia mí. Yo no voy a hablar de la fidelidad tuya hacia Dios. Yo quiero hablar de la fidelidad de Dios hacia tu vida y hacia la mía. Cuando busco la palabra fiel, hoy no es muy común. Y hablar de una persona fiel es raro. Y de hecho, que todo nuestro alrededor, cuando hablamos de una persona fiel o de alguien fiel, realmente vivimos en una sociedad que no conoce estos principios. Nosotros, gracias a Dios, vimos generaciones que estos términos, sean o no sean cristianos, estaban muy en los principios que se afincaban. Ahora, cuando busco la palabra fiel dice que guarda fe, no que guarda la fe, que guarda fe, que es constante en sus afectos, en el cumplimiento de sus obligaciones y no defrauda la confianza depositada en él. Es exacto y es conforme a verdad. Pero lo que más me impacta el corazón es que dice que fiel es aquella persona que no defrauda la confianza depositada en él. Y siempre miramos con perspectiva nuestra fidelidad hacia Dios. Señor, yo no te quiero defraudar. Pero cuando nos ponemos a pensar en la fidelidad de Dios hacia nosotros, está diciendo de que Dios, como un ser fiel, va a guardar la confianza depositada en Él y que no nos va a defraudar. ¡Wow! ¿Cómo es que Dios, a pesar de mí y a pesar de lo que soy, va a mantener esa posición? Porque no estamos hablando de algo que contiene, sino de un atributo que le corresponde y que es Él. Es como cuando decimos que, a gran diferencia nuestra, cuando hablamos de amor, nosotros contenemos amor, pero Dios es amor. Eso es una gran diferencia, porque es su naturaleza, es parte de su composición. Entonces, cuando pienso en eso, tengo que ir a buscar en la Biblia qué dice la Biblia al respecto. Y es Moisés, nada menos y nada más que Moisés, que describe como pocos la esencia de Dios. Y describe como poco esta esencia de Dios porque le dice a un pueblo nada especial, a un pueblo que no tenía mucho de qué gloriarse, y les va a hablar Moisés al respecto y le va a decir que llegaron donde llegaron por la sencilla razón de que Dios tiene un atributo, que Dios tiene una esencia, que es parte de su carácter, que Dios, como Dios, es fiel. Y mira lo que le dice Dios a su pueblo a través de Moisés. Yo quiero que ustedes sean un pueblo santo para mí.
Yo quiero que ustedes sean mi especial tesoro sobre la tierra. Qué interesante es que Dios deseó en su corazón que vos y yo seamos su especial tesoro. Y entonces Dios le dice a través de Moisés, yo quiero que ustedes sean un pueblo consagrado, un pueblo santo. Yo quiero que ustedes son un pueblo especial para mí. Pero no porque tengan nada en particular, no porque sean mejores que otros, por todo lo contrario, ustedes son un desastre. Son los más insignificantes que hay sobre la tierra. Pero Dios le da la razón. Y cuando le da la razón, nos estremece porque le dice, no eran lo más importante, eran un pueblo insignificante, pero por cuanto Jehová os amó. Lo primero que ahí está diciendo, la razón por la que quiero que sean un pueblo especial es, en primer lugar, porque los amé. Pero en segundo lugar, y es lo que me impacta en Deuteronomio capítulo 7, es porque dice, sino por cuanto Jehová quiso guardar el pacto que juró a vuestros padres. ¿Qué está diciendo? No solamente hay una ocasión de amor, sino porque Dios quiso guardar un pacto de juramento que le hice a tus padres. ¿Y saben por qué? Porque tenés que conocer algo. Conoce pues, le dice en el capítulo 7, en el versículo 9, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. ¿Qué le está diciendo Dios a su pueblo? Yo no solamente soy Dios, yo soy fiel. Yo soy aquel que no defrauda a los que confían en mí. Yo soy aquel que guarda la fe, que guarda fe. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Dios está diciendo, yo soy fiel, yo soy fiel. No solamente soy Dios, soy fiel. David, aquel hombre conforme al corazón de Dios. David va a decir que las palabras de Dios son conforme a su esencia, porque es en el Salmo 19 que dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. El testimonio de Jehová es fiel. No solamente Dios es fiel, sino que su palabra es fiel. Nosotros muchas veces, suelto de boca, decimos, Dios es fiel, hermano, Dios es fiel. Pero no entendemos el concepto de esta palabra. La esencia de Dios es que Dios es fiel. Dios no va a mudar sus palabras, no va a cambiar sus principios. Dios es un Dios que su misma palabra, lo mismo que Él dice, no va a defraudar a nadie. Por eso Jesús decía, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Porque yo soy Dios, Dios fiel. Pero también dice David en uno de sus salmos hermosos, que la dimensión de la fidelidad de Dios no se puede medir. Dice el Salmo 36, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza las nubes. Si usted viajó alguna vez en avión y subió con un avión, usted se dará cuenta cuánto tiempo llega hasta ahí arriba. Y el salmista decía, la fidelidad de Dios llega hasta ahí y mucho más. No tiene límites. ¿Quién como tú? Dice el Salmo 89. ¿Quién como tú? Poderoso Jehová. Poderoso eres Jehová, que tu fidelidad te rodea por completo. Si la Biblia dice que a Dios no hay forma de contenerlo, y el salmista dice que la fidelidad lo rodea, quiere decir que la fidelidad de Dios no tiene límites. Y es por eso que nos impacta ver esa fidelidad de Dios a pesar de todo. David decía recién, yo no puedo entender cómo Dios me llamó. Yo tampoco. Y vos tampoco.
Pero la fidelidad de Dios es tan grande que no tiene límites. Y fuera que fuera tu vida cualquier cosa, al volverte a Dios, Él no puede negarse, porque su fidelidad no tiene límite, porque Él es fiel. Pero también dice el salmista que la fidelidad de Dios no tiene vencimiento. La fidelidad de Dios no es un tiempo de que yo te doy una oportunidad. Yo he escuchado cosas como, Dios te va a dar una oportunidad, te da dos, pero no sé después, no sé. La fidelidad de Dios no tiene vencimiento, dice el Salmo 117, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Dios la ha engrandecido para siempre. O sea, para tu juventud, para tu adolescencia, para tu vejez, para siempre. A mí me impacta saber que a diferencia mía y a diferencia tuya, la esencia de Dios es la fidelidad. Veneramos, respetamos cuando sabemos que hay hombres fieles. Y de hecho que el apóstol San Pablo dice, esto encarga a hombres fieles. Y nuestra fidelidad es importante. Pero imagínate en Dios, fiel. Es por eso que el apóstol Pablo en primer lugar nos enseña y le enseña a los Corintios, una iglesia bien particular, una iglesia que Pablo primero empieza la primera carta a decirle lo bueno que eran, los dones que tenían, que no les faltaba nada, que no tenían falta de ningún bien. Sin embargo, después le empieza a tirar un poquito las orejas y le empieza a decir las cosas que andaban mal. Y parece que tenían varias cosas que andaban mal. Pero el apóstol San Pablo, cuando empieza esa carta, la carta de Corintio, va a hablar de los tres grandes llamados. Empieza el apóstol San Pablo hablando de su experiencia y diciendo, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. El primer llamado, el llamado personal. Después termina hablando del llamado a la comunión de la iglesia. Pero en un momento muy particular, cuando le habla de eso, en el versículo 9 del capítulo 1 dice, fiel es Dios. No lo da como posiblemente, lo asevera. Y yo te quiero aseverar que pase lo que pase a tu alrededor, Dios no mutó, Dios no cambió, Dios sigue siendo fiel. Fiel es Dios, dice Pablo, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fiel es Dios. Qué impresionante que la palabra dice que nunca serán avergonzados los que confían en Dios. Y en este momento donde todo se derrumba a nuestro alrededor, en este momento donde todo parece que se va cayendo a pedazos, ¿cuántas veces nos mintieron? ¿Cuántas veces nos engañaron? ¿Cuántas veces nos dijeron una cosa y terminaron haciendo otra? ¿Cuántas veces nos defraudaron? Pero nosotros hoy tenemos la misma confianza que el apóstol San Pablo en decir, pero Dios es fiel. Su fidelidad lo rodea. Y es lo que le decía Moisés a su pueblo. Dios es un Dios fiel y va a guardar sus promesas hasta 1000 generaciones. De chico vivíamos procesos muy difíciles en casa. Yo tengo recuerdos de haber vivido en nuestro país momentos muy duros, momentos difíciles socialmente. Y a veces cuando recuerdo y me pongo a pensar la dictadura militar, los toques de queda, quedarnos en casa, no poder salir por miedo, porque no estaban los derechos constitucionales para que nosotros podamos circular. La guerra de las Malvinas, yo tendría 9 años. Y en la escuela nos ensayaban y nos hacían poner debajo de los pupitres por si nos atacaban y esa sensación de la guerra, que nos pueden atacar, que pueden invadirnos. Y en esos momentos de zozobra le agregamos un plus adicional, papá enfermo, con dificultades terribles económicas, vi a mi papá prácticamente postrado en la cama. Y entonces, ¿qué hacíamos en esos momentos de tristeza, en esos momentos de desesperación? Ir a buscar a Dios. Porque Dios es fiel. Porque Dios no abandona a sus hijos.
Y entonces el apóstol Pablo dice, fiel es Dios. Y a mí me gustaría decirte, entrar a tu casa y decirte, hermano, hermana, Dios es fiel. Dios no va a permitir que te caigas en pedazos, no por lo que sos vos, sino porque Dios es fiel. Muchos hermanos de la iglesia han pasado momentos difíciles, han sufrido pérdidas muy grandes, pérdidas de seres queridos, esposos, padres. Y lo único que le dije, agárrate de Dios, porque Dios es fiel. Quiere decir que en primer lugar, es por la fidelidad de Dios que somos llamados. Y somos llamados a la comunión con Cristo. Y esa comunión no está basada en tu justicia ni en tu mérito, sino en la fidelidad de Dios, que Él, el que viene a Él, jamás Él lo echa fuera. Y Él sigue diciendo, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Por eso cada vez que doblamos rodillas basados en la fidelidad de Dios, no en tu justicia ni en tus méritos personales. Y es por eso que lo segundo que te quiero decir y que quiero que me prestes mucha atención para los días que vendrán, para los tiempos que vendrán, que a través de la fidelidad de Dios somos guardados, somos cuidados por Dios. La palabra dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, a vos no te están tentando los androides. Tus tentaciones, tus provocaciones, tus pruebas, tus dificultades, no son sobrehumanas. Y es el escritor, el apóstol San Pablo, el que dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Y fíjese qué interesante, porque él vuelve a decir, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que puedan resistir. No les ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no van a recibir ninguna tentación que ustedes no puedan resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, la provocación, la prueba, póngale el término que quiera, la salida para que podás también soportar. Eso no quiere decir que lo que estamos viviendo no nos va a destruir. La prueba que estamos viviendo, la prueba que estás viviendo no te va a destruir. Dios no te va a dar más peso del que podés soportar. Jamás Dios cometería el mismo error que Jesús observó de los religiosos cuando dijo, ay de vosotros, escribas y fariseos religiosos, hipócritas, porque ustedes atan cargas pesadas sobre los hombros que ustedes no pueden llevar. Dios no cometería semejante error, Dios no haría lo mismo. Dios no te daría una carga que no podés soportar. Y aunque vos digas, pastor, ya no aguanto más, mi carga ya es demasiado, ya te enseñé hace unas semanas atrás la importancia de llevar nuestras cargas a Dios. Porque fiel es Dios. Y ahí cuando no aguantás más, cuando no podés más, es cuando podés recurrir a la fidelidad de Dios. Fiel es Dios, que no dejará ser tentado más de lo que puedan soportar, sino que dará juntamente con la tentación la salida. Dios ya tiene la salida de esta pandemia. Dios ya tiene la salida para tu vida, para sus hijos, para los que confían en Él. Las promesas de Dios no son para los impíos que no conocen en Él. Las promesas de Dios no son para los que le dan la espalda a Dios. Las promesas de Dios son para los que le dicen sí al Señor. Amén, Dios, yo te creo. Por la fidelidad de Dios somos llamados. Por la fidelidad de Dios somos guardados. Porque es en la carta a los tesalonicenses que también dice, pero fiel es el Señor, que los afirmará y los guardará de todo mal. Por eso cuando oramos el Padre Nuestro, le decimos al Señor que nos guarde del mal, porque el mal existe. Porque nuestro adversario, el diablo, dice la Biblia, anda como león rugente buscando a quien devorar. Dale una oportunidad a Satanás y destruye tu vida, tu familia, tu entorno. Pero fiel es Dios. Fiel es Dios que te va a guardar, que nos va a guardar. Y todo esto cuando pase nos daremos cuenta que fue una prueba también para la iglesia. Porque no tengo duda, mi hermano, mi convicción de la hora cero
Sigo cada vez con más fuerza creyendo en esto. Todo este azote que ha caído en el mundo ha venido por dos razones: para avergonzar la soberbia del mundo, para avergonzar a los soberbios, a los que se creen tan autosuficientes, tan grandes, el hombre que piensa que no necesita nada de Dios, el hombre autosuficiente, totalmente poderoso, que no necesita ni de Dios. Un simple virus lo puso de rodillas. Una economía basada en la depredación total y absoluta, donde el tener daba lugar a cualquier cosa. Hasta los poderosos han caído. Este lazo ha caído al mundo precisamente por eso, para avergonzar al hombre y demostrarle quién es quién. Y lo segundo, para desnudar a la iglesia, para decirle a la iglesia qué le está pasando, qué está viviendo, cómo es su fe. Pero la fidelidad de Dios nos guarda. Y porque sus promesas, esas promesas que te estaba contando, están basadas en la fidelidad. Es el libro de los Hebreos que dice: mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión o la confesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Ah, mi hermano, mi amigo, a mí lo que me deja en paz, que a mí no me lo prometió ningún político, si no estaría muy triste. A mí las promesas que me hizo Dios, la ha hecho Él, que es fiel. No me la hizo ningún político, ningún gobernante, ningún empresario, ningún poder de turno. No me lo ha hecho nadie. Yo no dependo del hombre, dependo de Dios. Y Él es fiel. Gloria a Dios. Fiel es el que prometió. La fidelidad de Dios, en cuarto lugar, lo hace posible. Hace posible todas las cosas. Hace posible que esas promesas se cumplan por la fidelidad de Dios. Yo quiero que me prestes atención, porque la Biblia nos habla de una gran mujer. En realidad, muchas mujeres en la Biblia han sido tan extraordinarias y nos dejan tantas enseñanzas. Muchas mujeres han sorprendido, se han levantado con experiencia que nos dejan enseñanzas muy profundas. Y yo quiero hoy hablarles en muy poquitos minutos de una mujer que a veces hablamos de ella y no entendemos lo que estaba sucediendo en su corazón y lo que estaba sucediendo en el plan de Dios atrás de ella. Y me refiero a Sara. Por esas cosas que Dios sabe por qué permitió que Sara sea estéril. Dios tenía que levantar una simiente de Sara, así como Dios tuvo que levantar una simiente de Eva. A lo largo de la Biblia usted encuentra que las simientes fueron muy importantes en el proyecto y en el propósito de Dios. Dios un día le prometió a Eva que de su simiente nacería el que le iba a aplastar la cabeza a la serpiente. Y si usted sigue la línea, usted se va a dar cuenta que Dios cuidó de toda esa línea genética donde después iba a venir nuestro Señor Jesucristo. En Abraham Dios iba a fundar una nación. Y qué curioso, parece que Dios se distrajo por un momento y se olvidó de que Sara era estéril. ¿Será que Dios tenía todo planeado? Dios iba a levantar una nación, su nación, la iba a fundar en Abraham. Y entonces Sara es estéril, para demostrarle una vez más a Abraham, a la misma Sara y a toda esa simiente, que ellos no tenían posibilidad de levantar una nación, ellos no tenían posibilidad ninguna, y que esa nación se iba a levantar por obra y gracia de Dios. Pero en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, honra a esta mujer y describe que esta mujer tenía tres grandes problemas que pueden ser exactamente los mismos que vos tenés. El primer problema que tenía Sara es que no tenía ninguna posibilidad de ser madre. O sea que el primer problema es la imposibilidad. Y quizás tu problema es que no tenés posibilidad ninguna de que acontezca lo que estás esperando. Y es probable que hoy hayas llorado, hayas clamado, hayas buscado hoy, ayer o hace un tiempo, porque te das cuenta que tus posibilidades no existen. La posibilidad de Sara era nula, era cero. Y entonces dice Hebreos 11:11, y llamo a toda la iglesia que marque ese versículo en su Biblia.
Dice Hebreos 11:11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril. Pare ahí. Número uno, ¿cuál era su imposibilidad? Era estéril. Quiere decir que su primer problema era que no tenía posibilidad. Y yo te quiero hablar a vos que no tenés posibilidades, que no tenés posibilidades de salir adelante, que no tenés posibilidad de vencer ese problema, que tus posibilidades son cero, que tus probabilidades son cero para conseguir un mejor trabajo, que tus posibilidades son cero para tener un hijo, que tus posibilidades son cero. Así estaba Sara, estéril, imposibilitada. O sea que el primer problema era su imposibilidad. Pero dice Hebreos 11:11 que por la fe Sara, siendo estéril, enfrentó su segundo problema. Y su segundo problema tiene que ver con lo que muchos hoy se sienten bastante familiarizados. Dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir. La segunda imposibilidad de Sara es que precisamente no tenía fuerzas. El desgaste. Cuando te cansás, cuando te sentís cansado. La segunda imposibilidad de Sara es que ya no tenía fuerzas. Y hay muchas veces en nuestra vida que las fuerzas se caen, que ya no hay fuerzas para seguir, que el desgaste te liquidó, que todo el proceso te puso contra el rincón y perdiste la fuerza, las fuerzas de orar, la fuerza de creer, la fuerza de levantarte. Sara estaba así. Y no solamente estaba así, sino que lo tercero que le estaba pasando a Sara es que dice que no tenía fuerza para concebir y dio a luz fuera de tiempo. O sea, el tercer problema, las tres cosas que le pasaron, es que era tarde, que estaba fuera del tiempo. ¿Cuántas veces te sentiste imposibilitado? ¿Cuántas veces tu esterilidad, tu imposibilidad te dijo no podés? ¿Y cuántas veces te sentiste sin fuerzas? Y a veces me escuchás o escuchás a otro que te dice, pero tenés que hacer esto, pero no hay fuerza, flaco. Y este desgaste que hemos vivido y todo este tiempo, y otra vez encerrado, y otra vez las cosas, y otra vez los problemas, y las imposibilidades, y las cosas te dejan sin fuerzas. Se produce el desgaste. Y sobre todo, que está fuera de tiempo. Si cuando nos iba bien, si cuando nosotros podíamos prosperar libremente, si cuando todo estaba abierto no podíamos prosperar, ¿qué vamos a hacer ahora si estaba fuera de tiempo? La Biblia nos dice que Jesús un día fue a comer higos de una higuera y dice la Biblia que no era tiempo de higos. Y Jesús la maldijo porque no había higos. Y entonces cuando los discípulos le fueron a preguntar a Jesús, cuando vieron el árbol seco, ¿por qué la maldijiste? ¿Qué pasó? Jesús le dijo, tengan fe en Dios, porque todo lo que digan creyendo lo van a recibir, porque lo que digas te será hecho. ¿Qué está diciendo Jesús? Aunque no fuere tiempo de higos, si yo quiero comer higos, tienen que haber higos, porque el hombre de Dios no está sujeto a posiciones ni a límites humanos. Entonces dice Hebreos 11:11 que esta gran mujer, a través de su fe, Sara, siendo estéril, imposibilitada, no teniendo fuerza, desgastada completamente, tuvo fuerzas para dar a luz aún fuera de tiempo. ¿Por qué? Y termina ese versículo, y hoy a la mañana, créanme que cuando lo leía lloraba, y me fui al trabajo tempranito, iba por la General Paz llorando, porque dice que Sara venció estas tres cosas porque creyó que era fiel el que se lo había prometido. ¿Por qué Sara venció la imposibilidad? ¿Por qué Sara recibió fuerzas cuando ya no tenía?
¿Y por qué Sara, aún fuera de tiempo, dio a luz? Aún cuando no era tiempo, venció la lógica humana. ¿Por qué? Porque creyó que era fiel quien se lo prometió. ¡Guau, hermano! Ella venció sus 3 grandes obstáculos porque creyó que el que se lo prometió no era un chanta, no era uno que andaba vendiendo espejitos de colores, no es uno de estos profetas que se para atrás de los púlpitos y dice cualquier cosa, no era un político mentiroso. Bueno, ¿qué quiero decir? Si algunos predicadores se parecen a los políticos, son iguales. Sara venció la imposibilidad, venció el desgaste y recibió fuerza aún cuando no era y fuera de tiempo, echó para adelante porque creyó que el que se lo prometió era fiel, que no la iba a defraudar. Yo me lo imagino a Sarita diciendo, a mí me lo prometió Dios. A mí no me lo prometió ningún chanta, a mí lo prometió Dios. Y si Dios te lo prometió, Dios moverá el cielo a tu favor. Si Dios nos prometió lo que nos prometió, no hay limitación humana, no hay tiempo humano, no hay desgaste, no hay imposibilidad. Lo que Dios prometió, lo prometió y Él es fiel. Gloria a Dios. Y por eso yo hoy me iba tempranito a mi trabajo diciendo, Señor, yo te creí, yo creo que sos fiel. Y aun cuando la iglesia está cerrada, nunca nos faltó el aceite, nunca nos faltó la harina, nunca menguó, nunca faltó la provisión. El que te lo prometió es fiel, y fiel es Dios. Y Sara lo creyó, por eso venció sus 3 grandes obstáculos. Yo te animo en el nombre de Jesús a que venzas tu imposibilidad, a que recuperes fuerza cuando aún sentís que no tenés más fuerza, que estás desgastada, liquidada. Y aún cuando sentís que ya no es tiempo, que ya se te fue el tiempo, no hay que decir eso. Es tiempo de levantarnos, es tiempo porque creemos que el que prometió es fiel. Y quiero terminar en esta noche estoy leyendo la mente. Porque yo estoy seguro que vos estás pensando en este momento lo mismo que yo pensé hoy a la mañana. La fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios está condicionada a mi fidelidad. Claro, usted ve versículos que Dios le dice, si haces esto, si guardas mi palabra, si haces lo otro, y a veces nos enroscamos y nos entramos en un mundo muy peligroso de premios y castigos. Claro que hay condicionantes, y hay condicionantes a la palabra, y hay un montón de cosas, pero estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando de fidelidad de Dios. ¿La fidelidad de Dios está condicionada a mi fidelidad? Te lo voy a responder con un versículo. Tenés un pastor que habla solo Biblia. Y podrías contarte muchas cosas de mi vida personal, muchos testimonios, muchas experiencias que he vivido al respecto. Pero quiero responderte con Biblia. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 13 dice, palabra fiel es esta. Mire cómo arranca ya. Palabra fiel. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos. Si le negáramos, Él nos negará. Pero, cuidado, mire lo que dice. Si fuéramos infieles, levanten la mano los que fueron infieles. Adiós. Yo levanto las dos. Yo tengo una sola virtud. Voy a Él. Pero muchas veces he sido infiel. Y entonces Pablo le dice a Timoteo, pero si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no se puede negar a sí mismo. Como Él es fiel, aunque vos seas infiel, su naturaleza le impide negarse a socorrerte, aunque seas infiel. Como Él es fiel,
y es amor y es misericordioso, aunque seas infiel. Aunque existiera la posibilidad de que seas infiel, Él igual va a mantenerse siendo fiel, porque Él no se puede negar a sí mismo. Él es fiel. Y Sara creyó que el que le prometió un hijo era fiel. Y aunque no era tiempo, parió. Y aunque no tenía fuerza, recibió fuerza. Y aunque no era posible, lo hizo posible, porque el que se lo prometió era fiel. Hay veces que lo único que le tenés que decir a Dios es: no puedo más. No tengo más fuerzas. Estoy fuera de tiempo y esto no tiene solución. Y Dios, que es fiel, Él irá a su palabra para rescatarte, porque Él sigue siendo fiel. Termino. Mis hijos no dependen de lo que hacen para sentarse en mi mesa y disfrutar todo lo que el Padre le pueda dar. Ellos dependen de lo que son, porque son mis hijos. Y un día Dios me dijo: ¿cómo te sentás a mi mesa? ¿Como siervo o como esclavo? Y no entendía. ¿Cómo, Señor? Sí, me dice Dios. ¿Cómo te sentás a mi mesa a disfrutar de todo el bien que te puedo dar? ¿Como siervo, como un esclavo o como un hijo? Porque el siervo, dice la Biblia, depende de lo que hace, pero el hijo depende de lo que es. ¿Cómo te estás sentando a la mesa? ¿Como esclavo o como hijo? Mis hijos no dependen de lo que hagan para disfrutar del bien que el Padre les puede dar. Sencillamente se sientan a la mesa porque son mis hijos. Y fuere lo que fuere, y hagan lo que hagan, siguen siendo mis hijos. Y vos seguís siendo hijo de Dios, hija de Dios. Y el que te prometió y el que te amó es tan fiel que puede guardar el pacto y la misericordia hasta 1000 generaciones, aunque te apartes de él. Yo te invito en esta noche a que disfrutes de la fidelidad de Dios. Yo te invito en el nombre de Jesús para estos tiempos que vienen, que puedas vencer tus limitaciones como Sara, que puedas recibir fuerzas como Sara, que puedas aún fuera de tiempo salir adelante. ¿Quién te dijo que no es tiempo de prosperar? ¿Quién te dijo que no es tiempo de ir para adelante? ¿Quién te dijo que no es tiempo de disfrutar el bien de Dios? Hoy es tiempo, hoy es el día, porque Dios sigue siendo fiel. Y yo te bendigo, mi hermano, y donde estás. A todos los que nos están mirando desde cualquier parte del país, a todos los que nos están mirando fuera del país, a mis hermanos, a mis amigos de Uruguay, de Honduras, de El Salvador, de Guatemala, a mis amigos, mis queridos, entrañables amigos que nos acompañan durante tantos años, quiero decirte que te aferres a la fidelidad de Dios, que te abraces a la fidelidad de Dios y digas y creas que Él que te prometió sigue siendo fiel.